Aviso. Esta historia trata temas de infidelidad y abuso de poder en el trabajo. Si algo de esto te resulta sensible, cuida de ti antes de seguir. Era una noche de lluvia. El olor a salsa que había quedado en la cocina llenaba el departamento. La ventana abierta dejaba entrar un hilo de aire frío y la luz amarilla del pasillo se colaba por la puerta entreabierta. Él estaba en la cocina, con la bata rota y una música tenue que no conseguía cubrir el sonido insistente de su teléfono. El aparato vibró por tercera vez en 10 minutos sobre la encimera. Me acerqué porque la vibración rompía el silencio. En la pantalla, entre el nombre de una compañera y el icono de la AP, vi un fragmento que me partió en dos de inmediato. Saudade, te extraño. No lo pensé. No hubo planeamiento heroico ni una estrategia fría. Fue algo profundamente instintivo. Tomé el teléfono. Lo miré. Sentí la textura fría del vidrio. La lluvia golpeaba fuerte el cristal y mi pulso se desbocaba bajo mis manos. Empecé a leer. Me llamo Amelia. Trabajo en comunicación y llevo años acostumbrada a analizar palabras, titulares, subtextos, dobles sentidos. Pero cuando las palabras están entre la gente que amas, el análisis se vuelve terrible. Llevo 10 años de matrimonio con Lourenço. Teníamos una vida que en las fotos y en la rutina parecía estable. Cenas entre semana, algún viaje anual, la cuenta compartida, la bodega con 2 cepas favoritas. No éramos la pareja perfecta, pero había acuerdos silenciosos, un respeto que yo creía inquebrantable. Es fácil pensar que las cosas no pueden romperse porque la costumbre las vuelve sólidas. No fue así. Al principio hubo pequeños avisos, mensajes borrados, llamadas que terminaban cuando entraba al cuarto, un aroma a perfume que yo no reconocía en su ropa un par de veces. Los minimicé. Le di forma de cansancio, de trabajo excesivo, de días largos en la oficina. La sospecha, si la pude llamar así, fue ocupando un cuarto propio en mi cabeza hasta convertirse en algo más nítido esa noche. Cuando empecé a leer la conversación, el tono era íntimo. No voy a reproducir palabra por palabra lo que vi. Puedo decir qué sentí y cómo me moví. Hubo ternura en sus palabras, términos que no esperaba entre colegas, y una familiaridad que me dolió por lo desatinada. Sentí náuseas y al mismo tiempo una curiosa calma que me permitió ver con claridad. No fue un arrebato violento. Se mezcló la ira con una especie de resolución que no era teatral, era práctica. Si iba a haber una verdad, quería verla completa. Tomé una decisión rápida. No la tomé pensando en humillar a nadie ni en castigar. La tomé porque estaba cansada de los silencios a medias y porque necesitaba saber. Cogí el teléfono. Me posicioné como si fuera él. No lo hice por venganza ni por probar algo frente a la amante. Lo hice para traer la situación a la luz, para exigir una declaración sincera que no dependiera de los eufemismos ni de las voces a media. Es importante decir esto. Mi elección no es una receta, no es algo que recomiende hacer sin medir las consecuencias. Fue mi manera de romper la inercia. Escribí un mensaje corto, neutral en apariencia y directo en intención. Le ofrecí un encuentro, la invité a subir. No era una trampa planeada con malicia teatral, era una invitación con la cual yo sentía que todo quedaría expuesto. Pulsé enviar. El teléfono siguió vibrando. La lluvia no aflojaba. La música en la cocina era un susurro de fondo que ya no lograba distraerme. Esperé. Mientras tanto, él no sospechaba. Se limitaba a seguir con lo suyo, a armar una ensalada como quien coloca piezas de una vida que crees conocer. Lo miré desde la penumbra del pasillo y vi cómo su espalda encogida contenía secretos. Vi el reflejo de la luz en su nuca y pensé en los pequeños gestos que antes me parecían anodinos. Si hay algo que aprendí en ese instante, es que las cosas más rotas nunca hacen ruido hasta que algo las golpea de frente. El timbre sonó más tarde y mi corazón se adelantó.
Me levanté como si fuera a hacer algo cotidiano, pero mis pasos estaban hechos de tensión contenida. Abrí la puerta y la vi. Una mujer de aspecto profesional, con una chaqueta que parecía de la empresa, el cabello recogido a medias, la expresión entre sorprendida y a la defensiva. No la conocía en persona, solo por el nombre que aparecía en la pantalla. Su voz tembló, y por un instante pensé en lo fácil que es humanizar a alguien cuando lo miras a los ojos, en vez de verlo en una burbuja de chat. Ella dijo que había pensado venir. Dijo palabras que en la pantalla habrían sonado distintas. Yo respiré hondo y, con la calma que me quedó, le confesé la verdad, que había respondido al mensaje en nombre de mi marido. Le expliqué que no buscaba humillarla, que quería que todo estuviera sobre la mesa. No esperé teatralidad, no creo en los escándalos bien montados, esperé honestidad. La escena fue corta y despojada de grandes gritos o golpes. Hubo preguntas, explicaciones truncas y una negación inicial por parte de él cuando apareció en el umbral, las manos manchadas de salsa, la cara de quien está atrapado en su propia falta. Intentó restar importancia, murmuró que se trataba de un malentendido, pidió que no se armara escándalo, su voz se hizo pequeña, casi inaudible. Yo, que había sostenido la decisión desde la cocina, sentí la contradicción entre el hombre que conocía y el que ahora había mostrado otra cara. La mujer se quedó un momento, con los ojos húmedos, sin saber si entrar o marcharse. Hubo un silencio que olía a lluvia y a determinación. Le dije que no entrara. No por moralismo público, sino porque en ese instante entendí que el departamento no podía ser el escenario de una verdad a medias, que la verdad, una vez iluminada, exige un espacio distinto, no un cuarto familiar donde las fotos todavía están colgadas en la pared. Después de que la visitante se fue, la casa silenció de nuevo, pero el silencio ya no era el de antes. Lo sentí como una costura rota que no se podía coser con las mismas manos. Él trató de explicarse, y yo escuché las palabras sin dejarlas anidar. No hice teatralidad, ni busqué la humillación ostentosa. Exigí respuestas, exigí claridad. La noche, que al principio había sido una escena doméstica más, se había convertido en el primer acto de una historia que no habría sido posible si no hubiese respondido a ese mensaje. A la mañana siguiente, mientras las gotas se deslizaban por el vidrio, yo aún procesaba el temblor interno. No fui a golpear paredes ni a llorar en el pasillo. Hice lo que muchas veces no aconsejan, pero que en ese momento fue capaz de sostener. Recopilé lo que tenía. Guardé capturas, anoté horarios, no con un ánimo de venganza, sino porque la verdad, cuando es un dolor que atraviesa, se mantiene viva mejor si la preservas con cuidado. Sé que en este punto quizá te preguntes por qué no hablé primero con él, por qué escogí un gesto que podía interpretarse como extremo. No tengo una justificación perfecta. Hubo cansancio, sí. Hubo también un deseo profundo de arrancar la venda de una vez. Y algo más. Durante años había visto, sin saberlo del todo, cómo los pequeños abusos de poder en el trabajo se repetían en otros ámbitos. Pensé, quizá de forma urgente y torpe, que si había una relación cruzada entre el comportamiento privado de una persona y cómo actuaba con otras, especialmente hacia mujeres en su entorno laboral, entonces la verdad no era un asunto solo entre dos, era una posible pieza de un patrón. Puse el teléfono en un cajón y salí a caminar. No era para alejarme del problema, sino para pensar con la distancia del frío. Caminé por calles que conocía, me refugié en la esquina donde siempre comprábamos pan los domingos y observé a la gente apresurada, a los paraguas pasar como si no supieran del drama que me acompañaba. En algún punto, en medio del silencio de la ciudad mojada, entendí que aquello no podía quedarse en el silencio. Si existía la mínima posibilidad de que otras mujeres hubieran vivido límites cruzados, palabras inapropiadas, insinuaciones que vestían de profesionalidad, entonces habría que poner todo sobre la mesa. No voy a detallar conversaciones privadas ni voy a inventar nombres que la historia no trajo.
Lo que sí puedo decir es que en los días que siguieron, empecé a recibir mensajes que confirmaron, con distintos matices, lo que temía. No había sido un caso aislado. A veces eran mensajes de apoyo anónimos, otras, relatos con huecos y miedo. Lo que hice fue escuchar. No fue fácil. Sentía que abríamos una caja de Pandora cada vez que una mujer contaba algo, y a la vez había una fuerza que se tejía, la sensación de que ya no tenía por qué soportar sola lo que era colectivo. Antes de seguir adelantando lo que pasó después, quiero detenerme un momento y pedirte algo. Si esta historia te resuena, si alguna vez sentiste que algo no cuadraba, o que una llamada, un mensaje o un gesto te dejaban confundida, déjalo en los comentarios. No hace falta que cuentes detalles comprometedores. Basta con un «me pasó» o «te entiendo». Aquí hay espacio para saber que no estamos solas. Volviendo a esa primera semana, la conversación con él se volvió más dura conforme las revelaciones mudaban la geografía de nuestra casa. No estoy contando una película de venganza. Estoy contando lo que pasa cuando alguien que ocupó un lugar de poder en la vida privada también lo hace en el trabajo. Los límites se desdibujan. Las palabras que hieren se justifican con el clima laboral o con bromeos que no son broma. Empecé a notar una correlación entre mensajes cariñosos y comportamientos que en la empresa habían sido señalados, pero no investigados hasta entonces. No podía asegurar que todo estuviera conectado de forma causal sin pruebas, pero sí pude ver patrones. Eso, en mi trabajo como comunicadora, es suficiente para levantar una bandera roja. Un día recibió un correo de recursos humanos. Yo no lo abrí en su teléfono. Fue él quien lo vio, y su reacción confirmó que algo grave se movía. No voy a reproducir el contenido de ese correo ni las conversaciones internas de la oficina. Sí puedo decir que a partir de ese momento, la situación dejó de ser solo nuestra. Aparecieron manos externas, consultoras, llamadas con tono formal, una petición de reunión para esclarecer hechos. Me contactaron desde la empresa. Me pidieron que contara lo que sabía y que accediera a una instancia de diálogo. No lo hice como acto de heroísmo. Lo hice porque entendí que, si había un patrón, el poder de la colectividad sería más fuerte que mi silencio solitario. Había algo liberador en ir pasando de la incredulidad a la acción. No es que hubiera dejado de sentir rabia o dolor. Más bien, los transformé en una dirección clara: juntar relatos, preservar pruebas, buscar el acompañamiento legal y emocional. Esa semana se volvió una mezcla de llamadas formales, encuentros con amigas que me ofrecían un hombro y una agenda de pasos que comenzó a armarse con esfuerzo. Fue entonces, entre papeles y mensajes, que comenzaron a aparecer historias de mujeres que, con temor, contaban episodios similares. Algunas lo hicieron de forma anónima, otras hablaron con nombre y apellido. Leí testimonios que me hicieron sentir que no estaba loca. A veces los jefes se instalan en la vida de la gente con una naturalidad que permite el abuso. Otras, las relaciones siguen caminos peligrosos porque la ventaja jerárquica lo facilita. No quiero convertir esto en una generalización. Sé que hay lugares de trabajo sanos y sé que no todas las personas con poder abusan. Solo digo que, en nuestro caso, las piezas empezaron a encajar. En medio de ese movimiento, hubo un momento que guardaré siempre: una reunión silenciosa con un grupo de mujeres que, sin organizarnos con grandilocuencia, empezamos a compartir. No puedo dar nombres ni exponer rostros. La discreción fue fundamental, pero esas reuniones fueron un punto de inflexión. Fue en ellas donde comprendí que mi decisión impulsiva de responder al mensaje no solo había sacado una verdad a la luz, sino que había abierto la posibilidad de que otras voces también se escucharan. La solidaridad no era solo un sentimiento, fue una práctica concreta de preservación y validez. Aún así, todo esto no fue una línea recta de triunfo. Hubo noches largas en las que la culpa y la vergüenza intentaron ocupar mi mente. Pensé en los recuerdos compartidos, en las promesas que se deshilachaban.
Me pregunté si estaba siendo dura con alguien que había fallado, si había lugar para el perdón o si lo que buscaba era simplemente justicia. No tengo todas las respuestas. Lo que sí supe era que el silencio ya no me era posible, porque callar implicaría permitir que se repitieran patrones que quizás afectarían a otras. Un hecho concreto ocurrió después de esos primeros días. La consultora de recursos humanos, una mujer con voz contenida y profesional, me llamó para pedir una declaración formal. Me explicó que estaban abriendo una investigación interna y que querían que estuviera implicada como testigo, con la opción de hacerlo de manera protegida si así lo deseaba. Me ofrecieron acompañamiento psicológico y asesoría. Rechacé algunas propuestas y acepté otras. No porque todo fuera perfecto, sino porque se sentía como el primer momento en el que externalizábamos algo que hasta entonces era dolor privado. Esa llamada no cerró el capítulo. Más bien, lo transformó en un proceso que implicaría tiempo, tribunales, conversaciones con abogados y una exposición que no había imaginado. Había veces que me arrepentí de la decisión de responder por él. Pensaba en la humillación pública, en la posibilidad de destruir una familia entre dos personas que se habían construido. Otras veces, sin embargo, comprendí que la acción había permitido que muchas voces se articularan y que sin ella, quizás todo habría quedado en una maraña de silencios. Hubo un detalle doméstico que dejo aquí porque me persigue. Vendimos el apartamento donde alguna vez celebramos aniversarios. No fue un acto de venganza. Fue una medida de protección emocional. Cada pared tenía huellas de una vida que ya no quería habitar. La mudanza fue lenta, con cajas llenas de fotos, ropa y objetos que no sabían si eran recuerdos o preguntas. Compré un lugar más pequeño, con menos espacio para el pasado y más luz para el presente. La venta no borró lo sucedido, pero me permitió recuperar un territorio propio, pequeño y cuidado, donde podía empezar a pensar sin tropezar con fantasmas. A estas alturas quizá te estés preguntando por el desenlace judicial. No voy a adelantarte resultados ni a vender un final cerrado. Puedo decir que hubo una denuncia formal, que el proceso siguió su curso y que la empresa tomó medidas disciplinarias que llevaron a consecuencias para él en el trabajo. Más detalles sobre tiempos, audiencias y veredictos quedarían para otro momento. Lo que importa ahora es cómo atravesé la primera fase. La noche de la notificación, la decisión de responder en su nombre, la confrontación en la puerta y la elección consciente de no quedar en silencio. Mientras esto ocurría, tuve que aprender a cuidarme en formas prácticas. Terapia, conversaciones con amigas, límites claros con familiares que querían simplificar el asunto. Aprendí a nombrar el malestar sin permitir que me consumiera. No fue sencillo. Todavía hay días en que la rabia vuelve a la superficie como una ola inesperada. Aún así, hay algo que me sostiene. La convicción de que no callar fue lo correcto para mí y, quizás, para otras. Quiero ser honesta sobre algo que muchos testimonios omitieron contarlo con claridad. La ambivalencia. En un mismo día, podías sentir tristeza profunda y una extraña sensación de alivio por haber dejado de sostener una verdad a medias. No se trata de júbilo por la caída del otro. Se trata de recuperar la propia vida. Y eso implica decisiones duras, pasos en los que se pierde y se gana simultáneamente. La historia no concluye aquí. Lo que narré hasta ahora son los primeros movimientos, la noche de la noticia, mi respuesta en nombre de él, la confrontación en la puerta, la llamada de recursos humanos, la primera articulación con otras mujeres y la decisión de no transformar el dolor en silencio. El siguiente tramo es más procedural. Reuniones formales, la articulación de pruebas, el proceso disciplinario y las implicaciones legales. Esos capítulos exigen calma y precisión y merecen contarse con la misma seriedad con la que viví cada paso. Por ahora, me quedo con una imagen que repite: la lluvia golpeando el vidrio, el brillo del teléfono sobre la encimera y la frase que lo inició todo: te extraño. Aquella línea, breve y punzante,
Fue la primera piedra de una reconstrucción que no fue inmediata ni sencilla. Fue en el inicio de un trayecto que implicó dolor, coraje y la compañía de otras mujeres que decidieron hablar. Yo elegí contar esta parte porque creo que a veces el relato íntimo de una decisión puede ser el espejo que otra persona necesita para comprender que no está sola. Si te quedaste hasta aquí, gracias por escuchar. En la continuación te contaré cómo se organizó el grupo, cómo fuimos juntando testimonios sin exponer a quienes pedían anonimato y cómo las primeras medidas legales empezaron a dibujar un mapa distinto para nuestras vidas. Pero eso será después. Por ahora, te digo algo que aprendí de todo esto. La verdad, por incómoda que sea, tiene la capacidad de liberar, y la solidaridad, cuando se hace con respeto y cuidado, puede transformar la vulnerabilidad en fuerza colectiva. Lo que siguió después de esas primeras semanas fue una combinación de pasos prácticos y de episodios que me desnudaron emocionalmente. No fue una línea recta. Hubo retrocesos, silencios que dolían, avances que daban aire. Empezaré por lo más inmediato, cómo se organizó el grupo y cómo transcurrió la investigación, para llegar luego al juicio, al final de nuestro matrimonio y finalmente a mi reconstrucción. Las reuniones con otras mujeres comenzaron tímidas, casi en susurros. Nos veíamos en cafés discretos, en salas de biblioteca prestadas por una amiga, en la cocina del departamento de quien podía recibir sin levantar sospechas. Recuerdo el olor a café recién hecho, la postura rígida de todas al principio, las manos que jugaban con tazas como si fueran amuletos. Era un ritual de reconocimiento. Cada testimonio que se sumaba rompía un poco más la sensación de aislamiento. Guardamos nombres y detalles sensibles como un tesoro frágil. Algunas preferían hablar a través de mensajes encriptados. Otras vinieron en persona y se soltaron en la primera media hora, como si soltar la palabra fuera un alivio físico. Había reglas que colocamos desde el inicio. Respeto absoluto por el anonimato de quienes lo pedían. Consentimiento para usar testimonios en la investigación y bloqueo total a cualquier comentario que pudiera revictimizar. Fue un acto organizado, con listas en un cuaderno, no voy a reproducirlas, y con una voluntad clara, sostenernos y recoger relatos que juntos formaran una imagen consistente. No buscábamos escándalo, buscábamos ver si, detrás de historias aisladas, había un patrón que justificara una investigación seria. Cuando la consultora de recursos humanos nos propuso una entrevista formal, supimos que el momento había llegado para poner en orden las piezas. Aquellas entrevistas a veces fueron formales y frías, otras profundamente humanas. Hablé con una mujer de voz contenida y mirada franca que me dijo: «Queremos hacer esto bien». Y lo dijo sin grandes dramatismos, con la profesionalidad de quien entiende que palabras así pueden cambiar vidas. Me ofrecieron acompañamiento psicológico y apoyo en la logística de las declaraciones. Acepté lo que sentí necesario y rechacé lo demás. No era una escena perfecta, pero era un proceso que empezaba a tomar forma. Recopilar pruebas fue metódico. Guardé mensajes, capturas, registros de llamadas y anoté fechas y horarios con la precisión de quien arma un puzzle. No porque quisiera hacer daño por deporte, esto no fue una venganza estética, sino porque las pruebas son, en estos casos, la distancia que separa el rumor de la acción judicial. Había también testimonios orales, y cada vez que una mujer hablaba, la sensación de que no estaba exagerando crecía. Lo que para algunos sería una anécdota aislada, en conjunto, delineaba un clima que había permitido conductas inapropiadas. El proceso disciplinario interno tomó su curso. Hubo reuniones, entrevistas con supervisores, revisión de correos y, eventualmente, una decisión administrativa. La empresa decidió separar a Lourenço de sus funciones. El día en que me llamaron para informarme, sentí una mezcla. No hubo alegría triunfal. Hubo una especie de alivio seco, como cuando una herida deja de supurar. Esa separación no cerraba el capítulo. Abría la puerta para la vía legal. La decisión corporativa fue un paso relevante,
porque señalaba que las estructuras podían responder a denuncias cuando se les presentaba evidencia clara y una voz colectiva. No voy a entrar en tecnicismos del proceso judicial, pero sí quiero compartir cómo viví cada audiencia desde dentro, porque fue una experiencia de exposición que me dejó marcada. Prepararse para declarar en un tribunal es aprender a traducir el dolor en hechos, es ponerle fecha y forma a lo que sentiste. Mi abogada me ayudó a ordenar el relato sin caer en la dramatización. Me dijo que los jueces no necesitan show, sino claridad. Hubo días en que me dolió casi físicamente revivir ciertos pasajes. En otros, una extraña serenidad me ayudaba a decir lo que correspondía. El juicio tuvo su ritmo lento y su costura de testimonios. Algunas de las mujeres que habían hablado en la empresa accedieron a declarar. Otras mantuvieron su anonimato a través de mecanismos legales que protegen a víctimas. Se presentaron correos, registros y declaraciones que, juntas, construyeron una imagen que ya no podía minimizarse. Testigos corroboraron patrones. Expertas hablaron del impacto emocional que esas dinámicas provocan en equipos y entornos laborales. No todo fue directo ni contundente en cada punto, pero el conjunto fue suficiente para que la causa avanzara. Quiero decir algo importante y responsable aquí. Cada caso es distinto. No hay garantía de resultados universal. En nuestra historia, el proceso concluyó con una condena y la imposición de reparaciones. Esa consecuencia legal fue un reconocimiento formal de que hubo un abuso de la posición de poder y de que se causó daño a otras. No voy a describir montos ni detalles que pertenecen a registros judiciales. Me limito a decir que el fallo reconoció la existencia de conductas indebidas y aplicó medidas en consecuencia. Para mí, no fue acto de venganza, sino una señal de que quejarse con pruebas podía traducirse en responsabilidad. Mientras tanto, mi vida privada estaba en ebullición. El divorcio fue el siguiente paso inevitable. No fue una decisión rápida, aunque muchas la interpreten como tal. Fue el resultado de conversaciones largas, de noches en que comprobé que no podía reconstruir una confianza que se había hecho añicos. Presenté la demanda y acepté que el proceso sería doloroso. Lo legal y lo personal se entrelazaron. Dividir bienes, acordar sobre la venta del apartamento que habíamos vendido, intentar cerrar las cuentas compartidas. La separación material fue un espejo de la separación emocional. Cortar los lazos prácticos fue permitir que el duelo tuviera un contorno. Vender el departamento fue, tal como conté antes, un acto de protección. Lo que quizá no dije con detalle es lo que sentí al poner la llave en manos de otra persona. Una mezcla de alivio y un vacío nuevo, pero menos punzante. La mudanza fue lenta. Desempacar fue, a veces, abrir pequeños ataúdes de recuerdos. Había objetos que no pude conservar. Otros me acompañaron como testigos silenciosos de una vida que estaba configurando de otra manera. Compré un lugar más pequeño, con ventanas que dejaban entrar una luz discreta y con una cocina a la que no le sobraba nada. Lo elegí como un espacio donde pudiera volver a aprender a estar sola, sin la carga de lo que había sido. Durante meses fui a terapia. La terapia no fue una receta mágica, fue un trabajo paciente de sostén, de nombrar lo que dolía y de gestionar la rabia que aparecía en oleadas. Hablé de la sensación de traición, de la culpa que a veces se cuela de forma absurda en las víctimas, de la vergüenza que la sociedad les impone. Aprendí a distinguir entre responsabilidad y culpa injusta. Trabajé para no convertirme en alguien cuya identidad gira alrededor del proceso sufrido, sino en alguien que aprende a integrar la experiencia sin que lo defina por completo. En lo profesional tuve que recomponer también. La exposición en la empresa me afectó de formas imprevistas. Hubo colegas con quienes se tensaron las relaciones, hubo quienes me agradecieron en privado y quienes evitaron mirarme. Mantener mi carrera requirió poner límites y elegir proyectos que respetaran mi nuevo ritmo. Redefiní prioridades.
menos horas en actividades que me drenaban, más tiempo para leer, para cursos que nunca había hecho por falta de tiempo, para fortalecer mis redes profesionales con personas que valoraban la ética en el trabajo. La solidaridad de otras mujeres fue un pilar. Nos encontramos después del juicio, en cafeterías o por videollamada, hablando de cosas cotidianas y también de cómo continuar juntas en la lucha por ambientes laborales más seguros. No siempre hubo discursos grandilocuentes. A veces bastó recibir un mensaje que dijera, estoy aquí a medianoche. Esos lazos no borraron el dolor, pero me dieron la certeza de que hablar era una forma de cuidado colectivo. Varios momentos cotidianos se volvieron pequeños hitos de recuperación. Regresar a caminar por el parque sin sentir que cada mirada era un juicio. Cocinar para mí sin que la sombra de una discusión se mezclara con el aroma. Invitar a una amiga a dormir y no sentir culpa por hacerlo. Aprendí a reconocer los pasos lentos de la reconstrucción. Insomnios que van cediendo. Tardes menos pesadas. Risas que buscan salir con naturalidad. También aprendí a perdonar, pero no en la forma de borrar lo ocurrido. Aprendí a soltar la necesidad de que la otra persona cambiara para que yo pudiera sanar. El perdón fue, para mí, un movimiento interior que facilitó mi paz, no la reconexión con el vínculo anterior. Hubo días de rabia intensa, es natural que los haya, y también espacios donde la empatía emergía, ya no hacia quien me lastimó, sino hacia la complejidad humana que permite que ciertas dinámicas perduren. No celebré la caída de alguien, celebré mi decisión de no seguir sosteniéndolo. Celebré que mi voz contribuyó a que no se normalizara un patrón que lastimaba. La reconstrucción tuvo también un acto simbólico que quiero compartir. Empecé a escribir otra vez para mí, no por trabajo, sino por necesidad. Escribir me permitió ordenar lo que pasaba por la cabeza, poner palabras donde antes había una maraña de sensaciones. Escribir fue terapia y resistencia. Algunos de los textos los guardé, otros los compartí con amigas. Con el tiempo, decidí que contar esto en voz alta podía ayudar a otras, no para que replicaran mis decisiones, sino para que supieran que hay caminos posibles, pedir ayuda, organizarse colectivamente, poner límites, buscar apoyo legal y emocional. A nivel práctico, aprendí algunas cosas que ahora comparto con mucho cuidado. Hablar con un abogado que te explique tus derechos, buscar apoyo psicológico, reunir pruebas cuando es posible y seguro, y cuidar de tu red de apoyo. Todo esto no es un manual infalible. Es lo que en mi caso funcionó. Cada contexto es distinto, y las decisiones deben tomarse con asesoría profesional y considerando los riesgos personales. Con el tiempo vino la calma, no una calma total, sino una que permite respirar sin que la respiración duela. No desapareció la memoria de la frase, te extraño. A veces esa frase aparece en el recuerdo como un fósforo que encendió una cadena de eventos, pero ya no me paraliza. Me sirve como recuerdo de que una sola línea de texto puede revelar mucho y que la honestidad, por más dura que sea, puede ser el inicio de algo esencial. Hoy, después de la condena, del divorcio y de la mudanza, me siento más fuerte en la medida en que me reconozco dueña de mis decisiones. Trabajo en proyectos que me exigen creatividad y responsabilidad, pero con límites claros. Me relaciono con personas que respetan mi historia sin intentar arreglarla con soluciones simples. Hice amistades nuevas y recuperé otras que me sostuvieron en la tormenta. No diría que todo está perfecto. Diría que estoy más disponible para la vida que quiero construir. Quiero volver a subrayar algo que me parece clave. No cuento esto para exaltar mis actos ni para decir que todos deben actuar igual. Contar la historia de cómo respondí al mensaje en nombre de mi marido es contar una decisión personal. Fue un acto complejo, lleno de ambivalencias y con consecuencias que demoraron en manifestarse. No es un modelo universal, sino una pieza de mi relato. Si hoy miro hacia atrás, lo hago con honestidad. Fue una decisión impulsada por cansancio, por la necesidad de verdad
y por el deseo de impedir que otras siguieran en silencio. Tu decisión, si alguna vez te ves en una situación así, debe ser tomada con cuidado, asesoría y conciencia de los riesgos. Si hay algo que me gustaría que te quedara es esto: no estás sola si te pasa. La palabra sola es poderosa en tanto ha sido utilizada para paralizarnos. En mi caso, el hecho de abrir el diálogo con otras mujeres y de buscar acompañamiento hizo la diferencia entre hundirme en un silencio que habría protegido patrones y encontrar una vía para exigir responsabilidad y reparación. También quiero hablar sobre el juicio emocional que muchas víctimas enfrentan. Familiares que recomiendan callar para salvar lo que queda. Amigos que no saben cómo acompañar. La sensación de que al denunciar se pierde parte de la privacidad es real. Y no existe una respuesta simple. En mi experiencia, sostener una red de apoyo y aceptar la ayuda profesional hizo que esos juicios externos tuvieran menos peso. No puedo cerrar sin agradecer a quienes me acompañaron, a las mujeres que confiaron en contar su versión, a las profesionales que me orientaron, a las amigas que fueron sofá y cocina y guardaron silencio cuando lo pedí, a quienes trabajaron en la investigación con seriedad. Su profesionalidad transformó un dolor en un proceso con consecuencias, a las abogadas que me explicaron cada paso sin prometer imposibles, a la consultora de recursos humanos que mantuvo el contacto y me ofreció alternativas de cuidado. Todas esas manos hicieron posible que al final hubiese una respuesta institucional y judicial. Hoy me tomo la libertad de mirar hacia adelante. Me permito pensar en proyectos que antes posponía, en viajes que no quiero que sean fugas sino exploraciones, en noches en que la compañía no es una necesidad punitiva sino una elección. Reaprendo a estar en mi cuerpo, a sentir sin anular, a nombrar sin avergonzarme, a establecer límites y a sostenerlos. Antes de despedirme quiero dejarte algo concreto. Si esta historia te resuena, si alguna vez sentiste que algo no estaba bien y no supiste qué hacer, escribe en los comentarios "me pasó" o "te entiendo". No pido detalles, pido presencia. Saber que hay otras que entendieron es una red que puedes sostener. Y si crees que este relato puede ayudar a alguien más, compártelo. No busco viralidad, busco que la idea de no quedarse en silencio circule con cuidado y responsabilidad. No cierro con una lección moral absoluta. Cierro con la verdad de mi experiencia. La fuerza para actuar puede aparecer en el momento menos esperado. El apoyo colectivo puede transformar el dolor en una acción con efecto real. Y reconstruir la vida es un proceso que exige tiempo, cuidado y, sobre todo, permiso para sentir todo lo que surja. Gracias por estar aquí y por escuchar. Si te quedaste hasta el final, te invito a seguir la cuenta para más testimonios que buscan visibilizar experiencias y fomentar redes de apoyo. Comparte esto con alguien que pueda encontrar en estas palabras una compañía o un espejo. Y recuerda, pedir ayuda no es una debilidad, es un acto de valentía.